Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy, aparte de un pedazo de resfriado, os traigo el caso en el cual supuestamente se basaron para crear la serie Stranger Things, o al menos algunos de los personajes. Es un caso bastante extenso y muy retorcido, así que intentaré ser lo más breve posible. Pero tampoco prometo nada. De hecho, el guión ocupa unas 14-15 páginas. No lo he mirado ni pienso mirarlo, porque como lo mire me mareo. Aunque el de Luigi Mangione fue mucho más largo, que no fueron 40 y pico páginas, casi 50. Y esto en comparación pues no son tantas, pero siguen siendo muchas. Al final del vídeo os contaré qué partes supuestamente utilizaron para crear Stranger Things, porque de esta forma cuando cuente la historia poco a poco iréis notando esas pequeñas similitudes y los puntos en los cuales pues pueden haberse basado. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas van a estar aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mi apartado de correos y mis redes sociales. Por si me queréis seguir, mandarme algo o lo que sea. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me lo más. Y si queréis saber qué le pasó a los tres de West Memphis, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. West Memphis es una ciudad de Arkansas pegada literalmente al Mississippi, justo enfrente de Memphis, Tennessee. En aquel entonces tenía aproximadamente 25.000 habitantes y por tanto era una comunidad muy pequeña en la cual todo el mundo se conocía o al menos creía conocerse. Era un lugar marcado por la clase trabajadora, familias humildes, empleos en fábricas, comercios locales, casitas modestas y la vida giraba en torno a la iglesia, el colegio y poco más. Imagina un lugar tranquilo, rutinario, donde nunca pasa nada, donde los días son todos prácticamente iguales. Levantarse a la misma hora, comer siempre lo mismo, ir a los mismos lugares, ver las mismas caras siempre. Era un lugar alejado del bullicio, de los problemas, de las complicaciones. Y en este momento es muy importante tener en cuenta algo. Y es que la mentalidad de principios de los 90 estaba marcada por el pánico satánico. Un miedo casi racional por los supuestos cultos satánicos. Rituales oscuros, jóvenes desviados y que, según ciertos sectores, amenazaban la moral de la sociedad. Estados Unidos arrastraba esta paranoia desde los 80. Y para mucha gente, el simple hecho de vestir de negro o escuchar heavy metal te convertía en satánico, en alguien oscuro, siniestro, una mala persona, un monstruo. Y en West Memphis, esta paranoia encontró una tierra realmente fértil. Eran gente generalmente muy católica, muy cristiana, que iban mucho a la iglesia, que seguían rutinas muy estrictas, marcadas, y eran familias que eran pura apariencia. De puertas para afuera todo era estupendo. Papá, mamá, el niño, la niña, el perrito, el trabajo fijo, no podían romper la imagen, no podían quedar mal. Y lo que fuera diferente era malo. Como os he contado, en West Memphis nunca ocurría nada. Pero años atrás, en otras partes, se ocurrieron cosas que ahora aún daban miedo. El nombre de Charles Manson era el símbolo del caos absoluto. Una advertencia de lo que podía pasar cuando la sociedad perdía el control. Y otra figura muy llamativa era la de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, cuya presencia mediática alimentó temores en comunidades profundamente religiosas. Años atrás, la novela del exorcista causó furor, y tiempo después llegó la película. Fantasmas, demonios, posesiones, el mal encarnado, el mundo para muchos, especialmente gente religiosa, se venía abajo. El mal campaba a sus anchas, los demonios, el diablo. Y West Memphis tenía miedo. Fue en mitad de este clima tan tenso que 3 niños de 8 años desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro. Y ellos eran los pequeños Stevie, Mike y Chris. Steven Edward Branch, más conocido como Stevie, nació el 28 de noviembre del 84. Stevie vivía con su madre y su padrastro, Pamela y Terry Hobbs, y también con su hermana pequeña, Amanda, de 4 años. Estudiaba segundo grado en la escuela primaria Weaver y era muy querido por todos. Era súper amigable, extrovertido, se ganaba a todo el mundo. Y según comentan, era el niño de mamá. Era muy cariñoso con ella, muy atento, siempre estaban juntos. Y en general, era un pequeño normal y corriente. Por otro lado, tenemos a James Michael Moore, más conocido como Mike,
nació el 27 de julio del 84. Sus padres eran Dana y Todd Moore. Y además tiene una hermana mayor, Dawn, de por aquel entonces 10 años. En el 93 se convirtió en scout y debo deciros que estaba muy orgulloso. No se quitaba la ropa para nada. La llevaba al colegio, al parque, a casa de los abuelos, a la iglesia. Mike estaba entusiasmado. Y el tercer pequeño era Christopher Byers, más conocido como simplemente Chris. Chris nació el 23 de junio del 84 y vivía con su madre, Melissa, su padrastro, John Mark Byers, y su hermanastro mayor, Ryan. Steve y Mike eran sus mejores amigos, nunca se separaban. Y se dice que Chris era el líder. Él dirigía los juegos, a dónde ir, a quién llamar para jugar. Pero una cosa muy importante es que este pequeño fue diagnosticado con TDAH y para ese momento estaba siendo medicado. Según amigos y familiares, la medicación no estaba funcionando. Y Mark Byers, su padrastro, estaba furioso. Siempre estaba enfadado, pegando gritos, muy indignado. No podía parar al niño, no lo entendía. Aunque también dicen que este hombre luchaba porque estuviera mejor. Que realmente le quería, aunque tiene un carácter muy fuerte. No obstante, en general, la vida de estos niños era normal. Y cada día seguían la misma rutina. Iban al colegio cada mañana, volvían en bus. Y al hacerlo dejaban las cosas, agarraban las bicis y se iban por ahí. West Memphis era una ciudad muy pequeña, todos se conocían. Y estos tres pequeños siempre hacían exactamente lo mismo. Iban a casa de uno de ellos, a la de otro, a jardines de vecinos, o si no, se iban juntos a Robin Hood Hills, una zona boscosa que quedaba justo detrás de sus casas. Esta zona era de aproximadamente unos 4 acres de bosque y se ubicaba exactamente entre sus casas y la carretera interestatal número 40. ¿Pero qué pasa aquí? Que sus padres no querían que fueran allí. Por un lado está el tema de que era una zona de bosque, que había árboles, un arroyo, podían caerse, hacerse daño. Los adolescentes iban allá a fumar, a hacer cosas malas. Había muchos mosquitos, agua estancada. Y por la parte de atrás estaba la interestatal, una de las carreteras más transitadas de todo Estados Unidos. Y es más, justo detrás había una parte para camiones, una zona de descanso. Había un parking para camiones, para repostar, para lavar los vehículos, tiendas, restaurantes. Era una zona de paso para camioneros, para gente que estaba de viaje. Ahí podía haber cualquier tipo de persona, cualquier desalmado. Así que Robin Hood Hills estaba prohibida para ellos. Pero aún así los muchachos siempre escapaban. Es así como llegamos al miércoles 5 de mayo de 1993. Como siempre muy temprano, los tres pequeños van al colegio. Hacen la jornada, los deberes y después llega el bus y vuelven a casa. A Stevie recientemente su abuelo le regaló una bicicleta y también una navaja, la cual siempre tenía encima. Habla con los amigos en el colegio, quedan para verse y deciden reunirse a las 3 de la tarde. El primero en llegar es Mike, con su bicicleta. Llega con la bici, la tira en el jardín, llama a la puerta y Stevie agarra su bici y va a salir. Pero entonces su madre, Pamela, lo detiene. A las 5 entra a trabajar y a las 4:30 tiene que salir por la puerta. No puede quedarse por la calle solo todo el día. Tiene que ir a casa, cuidar de su hermana pequeña. No puede quedarse por ahí. Así que a las 4:30 lo quiere en casa. A lo que Stevie dice que sí. Agarra la bici, se va con Mike, van calle abajo y a las 3:30 suena el timbre otra vez. Cuando Pamela abre, se encuentra a Chris con su patinete. Y el pequeño pregunta por Stevie, pregunta por Mike. A lo que Pamela le cuenta que sus amigos ya se han ido. No obstante, en ese momento, Chris se da cuenta de que Amanda está viendo la tele. Está viendo un programa que le gusta muchísimo, así que pide permiso para quedarse un ratito allí. Pamela le deja pasar, él se sienta con Amanda, mira la tele, y a las 4 se marcha. Minutos después, varios testigos ven a Chris bajando muy deprisa por la calle 14 Norte. No va por la acera, va por la carretera. Un coche puede atropellarlo, hacerle daño. Y Mark, su padrastro, se encuentra con él. Lo ve por la carretera muy deprisa, sin mirar. Así que le pega un grito y le hace parar. Según los testigos, allí en medio le empieza a pegar golpes. Le agarra de la oreja, lo manda a casa y en ese momento lo castiga. Le dice que limpie la cochera, el patio y que ya después se puede ir a jugar. Pero de correr por la calle de esa manera, se ha acabado. Chris se va a casa, entra por la puerta y su madre supuestamente lo ve allí. Ella está hablando por teléfono, no se fija muy bien. Ve que entra y sale, que está por la cochera, en el patio, que vuelve a salir. No le da importancia, está entretenida. Y la siguiente vez que alguien ve a los niños es a las 6 de la tarde. La testigo ahora es una vecina llamada Deborah Ottinger. Se está arreglando, sale por la puerta y ve a los 3 niños jugando en su patio. Evidentemente lo echa de su casa. Dice que se vayan de su patio, que no pisen el césped. Y los pequeños se van corriendo. Sobre esa hora más o menos, Dana Todd, madre de Mike, manda a su hija mayor a buscarlo.
porque en ese momento va a hacer la cena. Le pide que lo vaya a buscar, calle abajo, y la niña sube a la bici y se va a buscarlo. Pero de camino 3 muchachos le hacen un comentario muy extraño, y sintiéndose incómoda, vuelve a casa. Entre las 5:30 y 6 de la tarde, otra vecina, Kim Williams, ve a Steve y Mike en Robin Hood Hills, y entre las 6:30, ve en ese mismo lugar a 3 adolescentes un poco raros. Muchachos que ella nunca antes había visto. Es en este momento cuando se produce el avistamiento más llamativo de todos. Y es que un vecino llamado Jamie Clark Ballard ve a los niños en la puerta de su casa. Él y su familia van a la iglesia. Salen a esa hora, tienen que irse. Y en el barrio ya es muy tarde. Ve a los niños, les grita, los manda para casa. Y Chris, el cabecilla, se encara. Los niños se ríen, hacen bromas, suben a las bicis y se marchan. Y en ese momento aparece en la calle Terry Hobbs, el cual les exige que se vayan inmediatamente. Les dice que tienen que irse y supuestamente los 4 se van juntos. A las 4:30 Stevie no volvió a casa y su madre tenía que irse al trabajo. El padre la va a llevar en coche, suben al vehículo, recorren todo el barrio de camino, buscan al niño, miran por todas las casas, pero al no encontrarlo ella tiene que irse. Terry la deja en el trabajo, vuelve, busca a Stevie con un amigo y supuestamente no lo encuentra por ninguna parte, lo cual es muy extraño porque, como os he comentado, según un testigo, Terry fue la última persona que estuvo con los niños, a eso de las 6:30. Pero la versión de Terry, ahora, él no los vio. Volvió al barrio, buscó a Stevie y no lo encontró por ninguna parte. Pero en ese momento no se preocupa, porque piensa que está con los amigos. A las 7 Mark Byers vuelve con su hijo mayor, Ryan, a casa. Han estado fuera varias horas, en los juzgados, por un tema del hijo mayor. Y a esa hora Mark se le ocurre cenar fuera. Habla con su mujer, con el hijo mayor, acuerdan salir, y ven que Chris no está por ninguna parte. Piensan que está con los amigos, por ahí dando vueltas, pasándolo bien. Pero esas horas no son para estar en la calle. Así que suben al coche y se van a buscarlo. Dan vueltas por la zona, entre las casas, en diferentes barrios, cerca de Robin Hood Hills, pero de Chris no hay ni rastro. Y en cierto momento encuentran su patinete tirado en mitad de la calle. Así que a las 8:10, Mark Byers llama a la policía. Quien responde a la llamada es la agente Regina Meek. Él le cuenta toda la historia, que lo vio a las 5:40, bajando por la calle 14 Norte, que lo castigó, que lo mandó a casa, que luego su mujer lo vio cuando estaba hablando por teléfono, y que desde ahí Chris ya no apareció. Con esta información, la gente tuvo que ponerse las pilas. Pero debo deciros que no fue así. Apunta a lo que está pasando, no avisa más patrullas, no escala el tema. De momento piensa que el niño está por la zona con los amigos, pasándolo bien, que se ha entretenido. Porque en West Memphis nunca ocurre nada. Y la denuncia en ese momento no escala. Es entonces cuando ocurre algo muy interesante. Y es que a las 8:42, el gerente de un bar llamado Bojangles llama a la policía y reporta algo que pone los pelos de punta. La gente avisada vuelve a ser Regina. Llega a este bar, no se baja del coche, va al autoservicio y desde ahí habla con el gerente, sin bajarse del coche. El gerente es Marty King y le cuenta que un hombre afroamericano ha entrado en su bar completamente cubierto de sangre y barro y se ha metido en el baño de mujeres, que se ha quedado allí un rato, que ha dejado todo lleno de sangre y que hace 10 minutos se ha marchado. Cuenta que vino a pie, que se fue a pie, que tiró hacia el norte. Le pide a la gente que vaya a buscarlo porque tiene miedo. Quizás está herido, quizás ha herido a alguien. Era un tipo muy raro, cubierto de sangre, de barro. Pero Regina ni se baja del coche. Ella lo apunta como algo sospechoso, extraño, y sin más, deja la escena. En las siguientes horas llegan más llamadas. Más llamadas de los padres de los niños. Mark Byers sigue insistiendo. Insiste, mi hijo no aparece, búsquenlo, hagan algo. Llama a los padres de Mike, los de Stevie. Y a las 9:24, la denuncia por desaparición se hace formal. Pero aún así entonces la policía aún no empieza a trabajar. Son los padres los que tienen que buscar a los niños, los que recorren todas las calles, llaman a los vecinos, a los conocidos, a la gente del colegio. Toda la noche los padres mueven cielo y tierra. Y hasta la mañana siguiente la policía no empieza a moverse. A las 9 de la mañana el detective Gary Gitchell anuncia que va a encabezar toda la investigación. Y a esta búsqueda se une la policía estatal y el departamento de policía del área circundante de West Memphis. Están la policía, toda la comunidad, los vecinos, voluntarios, y todos ellos se meten en los bosques de Robin Hood Hills, pero durante horas no encuentran nada. La gente se empieza a ir, abandonando la búsqueda. Y entonces aparece un nombre que más adelante va a ser muy importante, el de Stephen Jones, un oficial de libertad condicional juvenil del condado de Crittenden.
Y es que se fija que en un arroyo hay una zapatilla negra que está flotando. Una zapatilla que parece de niño. El agua del lugar está muy turbia, no se ve qué hay abajo. Está sucia y todo tipo de cosas, ramas flotando, no se ve nada debajo. Y para ver qué hay, alguien tiene que meterse ahí. Es entonces cuando el agente Brian Rich da un paso al frente. Se mete en el agua, empieza a buscar, se agacha, mete las manos. Y es entonces cuando empieza a sacar cuerpos. El primero es el de Mike, el segundo es el de Chris y finalmente encuentra el de Stevie. Los tres estaban desnudos y los tres estaban atados de una forma muy peculiar. La muñeca izquierda estaba atada en el tobillo izquierdo y la derecha en el tobillo derecho. Además, las cuerdas estaban clavadas al suelo al fondo del arroyo con unos palos y las cuerdas usadas eran los cordones de sus zapatos. Los tres pequeños estaban completamente desnudos. Cerca de allí encontraron partes de la ropa, pero la ropa interior jamás se encontró. Y cada uno sufrió algo distinto. Mike y Stevie murieron ahogados, pero Chris desangrado, lo cual indicaba que murió antes de entrar al agua. Mike fue golpeado de forma brutal, tenía golpes en la cara, en la cabeza. Stevie tenía laceraciones en el cuello y en la cara. Y Chris fue golpeado y castrado. Siguen buscando y dentro del agua encuentran las bicicletas. Pero a partir de aquí, las cosas se empiezan a enturbiar. Los cuerpos son encontrados a la 1:20. Y el forense no es avisado hasta las 3:20. Y por otro lado, las bicis no son transportadas de la forma correcta. Son movidas sin taparse, sin usar lonas. Y hasta pasado un mes, no les hicieron pruebas de ADN. Pudo romperse la cadena de custodia, pudieron contaminarse. Pero en ese momento ni siquiera lo pensaron. El detective Gary se dirige directamente a las familias. Y en ese momento, la prensa está entre ellos. Hay cámaras, periodistas, micrófonos. Se capta en vivo y en directo a Pamela Hobbs desplomándose. Y esta escena marcará por completo el caso, porque a partir de aquí, la prensa y los rumores van a dominarlo todo. De hecho, marcarán toda la historia. Ya de ahí surgen dos hipótesis. La primera es que el arroyo es la escena del crimen, que todo pasó ahí. No había sangre en la escena, no hay evidencias de ningún tipo. Parecía más que nada el último punto, un lugar donde dejar los cuerpos, donde esconderlos. No era la escena del crimen, era el punto posterior, el punto final. Pero la prensa decía que era la escena del crimen, y por tanto, todos lo pensaban así. Y la segunda hipótesis es que el móvil del crimen era un ritual satánico, porque el pánico satánico en ese momento dominaba todo. Y lamentablemente, la policía se agarró a esto. La policía estatal le preguntó a Gary Gitchell si quería su ayuda, pero él en ese momento dijo que no, que el crimen era algo del pueblo, algo local, fácil de resolver, y por lo tanto se quedaron sin aquellos recursos, ya que en su mente no eran necesarios. Elige no compartir cierta información, ir investigando poco a poco a la gente del pueblo, a conocidos, y aunque esto podía estar bien, al mismo tiempo era perjudicial para él. Pero aunque no contara nada, los rumores ya estaban esparciéndose, y el pánico estaba servido. ¿Recordáis el incidente en Bojangles? Pues el gerente vio las noticias y llamó a la policía. El día de la desaparición, si recordáis, llegó al restaurante un hombre cubierto de barro y de sangre que se metió en el baño de mujeres. El gerente, Marty King, llamó a la policía. Llega la agente Regina, ni siquiera se baja del coche, y a todo esto el sujeto se escapó, caminando hacia el norte. Y ahora al día siguiente encuentran en Robin Hood Hills, una zona boscosa y con barro, los cuerpos sin vida de 3 niños. Para Marty King podía estar relacionado, así que llama a la policía y lo cuenta todo. Y entonces llegan al restaurante 2 agentes, entre los cuales está Brian Rich, el cual encontró los cuerpos. Vienen de la escena, directamente de Robin Hood Hills. Los 2 agentes están llenos de barro, empapados. Así que cuando entran, Marty se lo comenta. Cuenta la historia que tenía barro exactamente como ellos, y cuenta que el baño, aunque está limpio, en su momento tenía muchísima sangre. Obviamente tuvieron que limpiarlo, era un restaurante. Pero aún así los agentes consiguen sacar pequeñas muestras de sangre. Y ahora es cuando ocurre algo muy interesante. Y es que las muestras tienen que enviarse al laboratorio para hacerse pruebas. Pero eso jamás ocurrió porque los agentes las perdieron. Van pasando las horas y ese mismo día llega al comisario una vecina llamada Vicky Hudson. En este punto hay diferentes versiones. En unas dicen que Vicky era madre soltera, que tenía 3 hijos, varios trabajos, muchas facturas acumuladas. Y en otras dicen que no era madre soltera, que estaba casada pero que tenía problemas económicos. Pero sea como fuera, el tema aquí es que va a comisaría por un tema del trabajo. La acusaron más o menos de robar, algo muy parecido. Se mostró que no era así, que era inocente, pero aún así la despidieron. Y estaba en comisaría para hacer unos papeles relacionados con el tema. ¿Qué pasa? Que en ese momento
lleva consigo a su hijo de 8 años, Aaron. Y el pequeño no se queda quieto. Está corriendo de un lado a otro, pegando gritos, molestando. Y un agente se lo dice a Vicky, que para qué lo ha traído, que no es sitio para un niño. A lo que la mujer contesta que no puede dejarlo solo, porque sus 3 amigos han desaparecido. Vicky no sabía que los 3 pequeños fueron encontrados sin vida ese mismo día. Y a los agentes escuchar que Aaron era amigo de los niños, automáticamente pensaron que lo mejor que podían hacer era interrogarlo, a un pequeño de 8 años. Según Vicky, la tarde anterior, los 3 pequeños fueron a buscar a Aaron, a llamarle al timbre. Pero cuando mencionaron que irían a Robin Hood Hills, ella dijo que no, que se quedaba en casa. Así que la historia acabaría ahí, Aaron no sabía nada. Pero aún así la policía, supuestamente, lo interrogó durante varias horas. Y de este interrogatorio hay algunas partes, algunos vídeos. Le hacen preguntas, luego repiten la pregunta, vuelven atrás, otra pregunta del principio, luego otra. El niño está agobiado, no entiende por qué le insisten. Y tras varias horas acaba contando una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Habla de un ritual en Robin Hood Hills, que sí fue con ellos, que fueron secuestrados los 4, que los ataron, que él pudo escapar. Cuenta una historia que no tiene ni pies ni cabeza. Una historia directamente relacionada con el pánico satánico, con un crimen ritual. Pero en esta historia extraña, lo que el pequeño acaba diciendo es que para él el sospechoso es Mark Byers, el padre de Chris. Porque según él, Mark no quería a Chris, le odiaba. Y todos los niños estaban seguros de eso. Aún así esta mención, supuesta mención, porque esto parece que no está demostrado, es pasada por alto. Ya que la policía lo que está buscando es la historia del satanismo, la historia del ritual, del sacrificio, la historia que encaje con el pánico satánico que están viviendo. Y en concreto hay 2 agentes muy interesados en esto. El primero es Steven Jones, el agente que encontró el zapato negro flotando en el agua. Y el segundo es su compañero, Jerry Driver. Estos señores llevan muchísimo tiempo intentando convencer al departamento de policía de West Memphis de que allí había una secta, de que en esa pequeña ciudad había gente que practicaba el ocultismo, que hacían sacrificios, que veneraban a Satán. Estaban completamente obsesionados, pero el departamento hasta ahora no quería escucharlos, porque era absurdo, ridículo, no había pruebas. Sin embargo, estos hombres estaban R que R, y sobre todo repetían que este crimen, el crimen de los pequeños de West Memphis, fue cometido por estas sectas. Y además, tenían los nombres de 8 chicos, 8 adolescentes, que podían estar implicados, por el simple hecho de ser raros, oscuros. Y entre esos nombres, había 3 que destacaban: Jesse Miskelly Jr., Jason Baldwin y Damien Nichols. Jesse Miskelly Jr. era un chico muy querido por todos. Era muy inocente, abierto, sincero, cariñoso. Tenía un IQ bastante por debajo de la media. Y de hecho se dice que tiene la mentalidad de un niño de 5 años. Lógicamente tenía problemas de aprendizaje. Y repitió curso varias veces. Pero eso realmente para él no era un problema. Porque realmente no quería estudiar, quería estar en casa con sus padres. Y su sueño era ser luchador profesional. Jesse era tan inocente que un día decidió hacer un circuito de carreras en su casa, en todo el jardín, por la parte delantera, y se dio cuenta de que le faltaban banderas. Así que fue al colegio, robó unas cuantas y las plantó allí, delante de todos. Él no pensaba que estuviera mal. Quería banderas, las tenían allí y se las trajo. Y el circuito era para jugar con otros niños del barrio, niños pequeños de 8 o 9 años. Evidentemente la policía es llamada, ven aquello, arrestan a Jesse, pero no lo hizo a malas, no fue una gamberrada consciente. Él no pensó que estuviera mal. Y esto nos lleva a un punto muy importante. Y es que la gente del barrio quería muchísimo a Jesse. Era muy buen chico y constantemente le dejaban cuidar de los hijos de los vecinos. Y entre esos vecinos estaba Vicky Hudson. Y este punto más adelante será muy importante. El siguiente sospechoso era Jason Baldwin, el cual, según amigos y familiares, era muy abierto, extrovertido y sincero. Y únicamente cometió un par de errores. El primero era vestir de oscuro, camisetas de grupos, pelo largo. Eso en West Memphis era muy extraño, era siniestro. Y en una ocasión con unos amigos se metió en una zona privada donde había coches que parecían abandonados y se dedicó a romperlos. Era como un desguace apartado, aislado. Pero la policía fue avisada y los chicos fueron arrestados. Y finalmente tenemos a Damien Wayne Eccles, nacido como Michael Wayne Hutchinson, el 11 de diciembre de 1974, en West Memphis. Era hijo de Pam y Joe Hutchinson, y además de una hermana pequeña, Michelle. Por desgracia, su vida fue bastante inestable. Creció en el seno de una familia muy pobre y en 2 años llegaron a vivir en 6 estados distintos. Cada Navidad recurrían a la beneficencia, para regalos, comida, ayuda. Llegó un punto en el que su padre, Joe, ya no pudo más, y tras varias peleas con su madre, decidió marcharse, supuestamente por el bien de todos. Es entonces cuando Pam vuelve a casarse con otro hombre, esta vez
Jack Keckles. Jack era muy creyente, muy católico, y al llegar a la familia se impuso su visión, sus normas, sus creencias, y también supuestamente impuso su apellido. O al menos según Damien es lo que él sintió. Su madre le pidió que aceptara el apellido, porque de esta forma su padre no pasaría más pensión. Y como no tiene dinero, pasar pensión era un gran problema para él. Finalmente Damien aceptó, pero lo que no aceptó fue llamarle papá. Pam y Jack insistieron muchísimo. Tenía que hacerlo, ahora él era su padre, y esta parte de la historia a él nunca le gustó recordarla. En cierto momento cambió su nombre legalmente, pasando a llamarse Damian Wayne. Pero esto no fue por una creencia satánica o wicana. Era un nombre que le sonaba bien, guay. Y Jack Keckles estuvo completamente de acuerdo. Siendo adolescente, supuestamente, Damien sufrió bullying. Se teñía el pelo de negro, tenía las uñas pintadas, le gustaba el rock, el heavy metal, vestía de forma oscura. Era un adolescente normal y corriente, rebelde. Pero eso no lo convertía en un monstruo. Y en cierto momento, conoció a una chica llamada Diana Holcomb. Y en poco tiempo se hicieron novios. Cuando Diana conoció la religión Wicca, y en secreto ambos la empezaron a practicar. Los padres de ella eran muy católicos, estaban en contra de esas cosas, y por ello los chicos lo tenían como un hobby secreto, algo que nadie más sabía. Van quedando en secreto, practicando la Wicca, y en cierto momento tienen relaciones. Pero esto lo hacen de una forma bastante peculiar, y es que quedan cuando deberían estar en clase. Diana deserta clases, va a casa de Damian, y en una de estas pierde el bus de vuelta. Así que cuando llega a casa, pone una excusa. Que el bus se fue sin ella, que pidió que la esperaran, que la ignoraron, y la madre va a quejarse al colegio. Pero cuando va a quejarse, se entera de que su hija en realidad no fue a clase. Con lo cual, se destapa todo el pastel. Les prohíben estar juntos, exigen que rompan la relación, y a partir de aquí, todo se vuelve muy tóxico. Rompen, vuelven, se echan otros novios, siguen peleándose entre ellos, quieren volver a estar juntos, y en cierto momento deciden fugarse a California. Pero ¿qué pasa? Que los padres de ambos denuncian lo que está ocurriendo, y la policía empieza a buscarlos. Los acaban encontrando escondidos en un tráiler, el cual, según ellos, parecía abandonado. Pero tal cual los encuentran, los acusan de allanamiento y conducta sexual inapropiada. Es ahí cuando entra en juego un oficial de menores llamado Jerry Driver, sobre el cual ya hemos hablado en este vídeo. Jerry estaba obsesionado con el tema de las sectas satánicas y con la idea de que una de ellas estaba en West Memphis. Da con la parejita, los separa y desde ahí se ocupa de él. El muchacho pasa un tiempo en un centro de menores y mientras tanto Jerry Driver se obsesiona con él. Va a su casa, pide ver su cuarto, mira los pósters, los diarios, lo revisa todo. Busca referencias de la Wicca, frases de grupos de música, frases que le parezcan extrañas. Y está convencido de que Damien es satánico. Lo somete a evaluaciones psiquiátricas. Está convencido de que el chaval está mal. Y en cierto momento, Damien se va a Oregón con su padre biológico. Y aun estando lejos, Jerry Driver esparció rumores sobre él por todo West Memphis. Difundía historias de él, lo que supuestamente encontraron en su casa, en su cuarto. Esta parte de la historia no tiene el más mínimo sentido. Y es que he visto en internet que en cierto momento Damien quiso contactar con Diana, llamarla por teléfono. Y cuando Jerry se enteró, llamó a sus padres y amenazó con arrestarlo. Solo por llamar a Diana, solo por eso. Pasa el tiempo, Damien tiene depresión, ansiedad, lo pasa muy mal, los padres no saben qué hacer con él. Y al final decide volver solo a West Memphis, donde la pesadilla vuelve a repetirse. Porque Jerry Driver no iba a dejarlo en paz. Intentar hacer su vida, se echa novia, esta se queda embarazada. Y Jerry Driver esparce rumores de que ese bebé es para un sacrificio, de que es algo satánico, un pacto siniestro. De esto supuestamente no hay pruebas físicas, son solo rumores. Pero varias fuentes dicen que la gente miraba mal a Damien, simplemente por lo que ese hombre decía. Era un policía, un hombre de ley, alguien respetable. Y si lo decía, a lo mejor era cierto. Así que el pánico lentamente se fue extendiendo. Es ahora cuando llegamos al 6 de mayo de 1993. Damien Echols estaba delante de la tele, comiendo algo, cuando de pronto apareció la noticia de que los cuerpos de 3 pequeños fueron encontrados en Robin Hood Hills. Él no los conocía de nada, no sabía quiénes eran. Pero a las pocas horas, la policía llamó a su puerta. Le preguntan por ese crimen, qué opina, qué piensa de ello, si conocía a los niños. Y Damien responde que no tiene ni idea. Le hacen más y más preguntas, y él no entiende por qué. Y el 9 de mayo la policía va a casa de Jason, y los encuentran a él, a la novia de Damien y a Damien. Otra vez tienen preguntas, insisten, quieren saber si conocían a los niños, si los habían visto, si saben algo del crimen, si tienen pistas. Pero los 3 muchachos tienen coartadas sólidas.
Al día siguiente la policía vuelve a por Damien. Lo llevan a comisaría, le quieren hacer unas preguntas, y las preguntas se alargan durante 8 horas. 8 horas en las cuales la cámara está apagada. En ese tiempo repiten pregunta tras pregunta. Si conoce a los niños, los nombres, cómo murieron, cómo cree que murieron, si el lugar era la escena del crimen, si los trasladaron. Él no sabía nada, no tiene ni idea, no los conocía. Pero según la policía, las respuestas eran crípticas. Y además, denotaba culpa, remordimiento. En 8 horas realmente no consiguen nada, con lo cual lo dejan libre. Pero este caso no acaba aquí. Y es que en este punto, la policía ya tenía un sospechoso. Y por suerte o por desgracia, no iban a soltarlo. Así que ofrecen una recompensa a cambio de cualquier tipo de información, cualquier dato, para que de esta forma la gente se acerque a ellos. Y es ahí cuando aparece en escena otra vez una vecina llamada Vicky Hutchison. Entre los días 1 y 2 de junio, Vicky va a comisaría y se ofrece como informante. Jesse Misskelley Jr. de vez en cuando cuidaba de su hijo pequeño, Aaron, y supuestamente Jesse conocía a Damien y Jason. Quizás sean amigos, conocidos, quizás puede pasarle el contacto. Así que le ofrece a la policía infiltrarse en la supuesta secta satánica, secta a la cual pertenecían Jason y Damien. La policía acepta, la envían, y entre los días 1 y 2 de junio, Vicky supuestamente se pone manos a la obra. Esta parte quiero puntualizarla porque en algunas páginas dicen que se infiltra entre los días 1 y 2 de junio, y otras que no es así, que entre los días 1 y 2 es cuando Vicky cuenta todo lo que ha descubierto, pero que lleva tiempo infiltrada en esta secta. Y de hecho la segunda versión me cuadra más, porque son muchísimas cosas las que cuenta. En 2 días no creo encontrarse tanto, aunque bueno, más adelante veremos que esto es un poquito dudoso. La mujer cuenta que habla con Jesse Misskelley, que pide el contacto de Damien, que él se lo da, y que Damien y Jason la recogen en un Ford Escort de color rojo. Detalle que es muy interesante porque ni Jason ni Damien tenían carnet de conducir, y ninguno de ellos tenía ese coche. La recogen, la llevan a la montaña, a una zona apartada, con agua, de noche. Y la mujer presencia lo que parece ser un ritual satánico, una especie de orgía. Se siente incómoda, pide volver a casa, y Damien la lleva encantado. A partir de ahí se hacen como amantes. Damien se obsesiona con ella, engaña a su novia con ella. Una cosa muy extraña. Aunque tiempo después, Vicky dijo que todo esto era mentira. Algunas fuentes dicen que la policía se lo inventó todo. Y otras que ella se lo inventó para conseguir la recompensa, porque en ese momento tenía problemas económicos. Pero sea como fuera, el tema aquí es que Jesse Misskelley, como os conté antes, tiene un IQ muy bajo, era muy inocente y además cuidaba de los niños del barrio, entre los cuales estaba Aaron. De hecho, la noche del 2 de junio, Jesse durmió en la casa de Vicky y a la mañana siguiente fue llevado a comisaría para ser interrogado. El interrogatorio comenzó a las 9 de la mañana. Y las cámaras estuvieron apagadas hasta las 2:44 del mediodía. Fueron horas y horas de interrogatorio. Horas y horas de darle vueltas a lo mismo, de cambiar la pregunta, de volver atrás, de ir para adelante. Le mostraron fotos de los cuerpos sin vida. Le culparon directamente, le hicieron confesar cosas que él no sabía. Jesse Misskelley Jr. no era amigo ni de Damien ni de Jason. Pero pese a ello, confesó que sí lo era. Realmente su historia no tenía mucho sentido. Contó que no eran amigos, pero que llamaron por teléfono. Que le preguntaron si quería matar a unos niños. Y es la policía la que va guiando toda la historia, todo el discurso. Él no sabe ni a qué hora quedaron, ni dónde exactamente. Si era de día, si era de noche. Y la policía lo va guiando todo. Y la historia gira finalmente en torno a un ritual de brujas. Así que esa misma noche, Damien y Jason son arrestados por asesinato. Los juicios fueron llevados a cabo en 2 tandas. La primera era para Jesse y la segunda para Jason y Damien. El juicio contra Jesse comenzó en enero de 1994 y varios expertos dijeron que no tenía ningún sentido. No había pruebas físicas, no había nada contra él. Warren D. Holmes, un experto en técnicas de interrogatorio policial, dijo que una persona como Jesse sería capaz de mentir, de decir cualquier cosa por tal de escapar. Fueron horas de interrogatorio, de preguntas, de vueltas, de volver atrás, de ir hacia adelante. Fue una completa tortura. Y Jesse era fácilmente manipulable. La policía claramente guió el discurso, lo manipuló todo. Pero el 4 de febrero de ese mismo año, Jesse Misskelley Jr. fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Michael Moore y culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Chris Byers y Stevie Branch. Y debido a esto fue condenado a cadena perpetua más 40 años. Los siguientes juicios comenzaron el 28 de enero de ese mismo año y Fiscalía pretendía que Jesse declarase contra ellos porque él era su única evidencia.
No había pruebas físicas, no había nada contra ellos, solo que eran raros, oscuros. Jesse Misskelley había confesado muchísimas cosas, pero este muchacho se negó a hablar. Ya le habían condenado, iba a estar toda su vida en la cárcel. No quería seguir hablando, no quería saber nada. Así que la policía tiene que trabajar de forma astuta. ¿Qué tenían contra ellos?, os preguntaréis. Pues tenían supuestamente dos cosas. Lo primero es que la policía habló con la madre de Jason y le preguntaron si su casa tenía algún tipo de arma, un cuchillo, una navaja o algo parecido. A lo que ella contó que tiempo atrás, antes de este crimen, encontró que su hijo tenía una navaja y como no le gustaba que tuviera eso en casa, la echó a un lago que tenían justo detrás. Y ahí la policía, más lista que el hambre, llamó a las cámaras y se puso a buscar con buzos. Buscaron en el punto exacto en el cual sabían que estaba la navaja. Así que las cámaras lo captaron todo, como si el hallazgo fuera el arma del crimen. Y en el juicio, esta fue el arma presentada. De hecho, la hoja decía que coincidía con las heridas de los niños, que estaba clarísimo que era el arma del crimen. Y por otra parte mencionaron que en los cuerpos de los niños había fibras que coincidían con aquellas que estaban en casa de Jason y Damien. Una fibra roja que apareció en una camiseta suya, una verde que también encontraron en el coche de Damien. Realmente no fueron pruebas en profundidad, pruebas concretas. Las fibras eran parecidas, punto. Pero en ese momento las evidencias fueron dadas por buenas. Y es cuando aparece un supuesto experto en sectas, el doctor Dale Griffiths, el cual aseguró que físicamente los dos muchachos sí parecían miembros de una secta satánica, porque vestían de negro, se pintaban las uñas, escuchaban rock, metal. La música influía claramente. Además empezó a decir que la fecha de la muerte de los niños podía ser ritual, que esa noche había luna llena, que era buena para rituales, que el número 3 también era muy importante. La defensa lo puso en duda como experto en sectas, puso en duda su formación, lo que estudió. Pero a partir de ahí salen más y más testigos. Los policías que los interrogaron, una exnovia y un chico llamado Michael Carson, el cual aseguró que Jason le confesó todo el crimen. Pero Michael Carson era adicto a las drogas. Y según la gente que le conocía, era un mentiroso compulsivo y la gran parte del tiempo siempre estaba alcoholizado o drogado. Así que no recordaba prácticamente nada, ni de qué hablaba, ni qué había hecho. Ese testimonio no era válido. Y otra supuesta evidencia fueron los diarios de Damien, donde hablaba de la Wicca, codificaba nombres y citó a Shakespeare y una frase de Metallica. Además, otra cosa que estaba en su contra es que era muy fan de Stephen King. Y supuestamente eso te hace una persona terrible. Pensamientos oscuros, retorcidos, el terror te convierte en un monstruo. Todo era circunstancial, no había pruebas físicas contra ellos realmente. Así que Fiscalía decidió hacer un trato con Jason. Y es que si hablaba en contra de Damien, le ofrecerían una sentencia reducida. 40 años de cárcel con libertad condicional pasados 15 años. Pero Jason se negó en rotundo, porque ni él ni Damien habían hecho nada. Así que el 18 de marzo de 1994, ambos chicos fueron condenados. Jason Baldwin fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y Damien Echols fue condenado a pena de muerte. Ahora es cuando el caso da un giro increíble. Y es que en 1996, HBO estrenó el documental Paradise Lost. Si eres fan del True Crime probablemente conozcas el documental. Y si no, déjame que te cuente un poquito de qué va. Hasta el momento la gente conocía el caso por la televisión, por los periódicos, por los rumores. Pero con este documental se seguía todo el juicio, todo el proceso. Veías a Mark Byers gritando en la puerta del juzgado, disparando una calabaza fingiendo que eran ellos, que eran Damien, Jason, Jesse, prendiendo fuego a las tumbas imaginarias de estos chicos. Veías a las familias sufriendo y veías que en realidad contra estos chicos no tenían absolutamente nada. Que estos juicios fueron una pantomima. Y en este momento, Estados Unidos se puso en pie. Miles de personas exigieron justicia por los 3 de West Memphis. Y entre ellos hay famosos como Johnny Depp o Dixie Chicks. Se recogen firmas para abrir el caso, se hacen conciertos benéficos. Pero en Arkansas durante muchos años, una vez un caso estaba cerrado, ya no podía reabrirse para volver a juzgar los hechos. Así que aunque la gente se quejara, no podían hacer nada. Y esto siguió así hasta 2001, cuando se aprobó la ley 1780. La cual permitía impugnar una sentencia si aparecían nuevas pruebas científicas, especialmente pruebas de ADN que en el pasado no pudieron hacerse. Y en 2007 el caso por fin cambió. Y es que en un zapato del pequeño Mike había un cabello. Se analiza, se hacen pruebas y resulta que no pertenece a ninguno de los 3 de West Memphis, ni a Jesse, ni a Jason, ni a Damien. Pero en cambio se parece mucho al cabello de Terry Hobbs. No tenían raíz en ese cabello, así que no podían saber 100% que era suyo. Se parecía a su cabello, muchísimo.
pero sin raíz era muy complicado saberlo al 100%. A raíz de esto, Terry Hobbs es interrogado por la policía, y debo deciros que en su relato hay inconsistencias. Aún así, según la policía, no hay pruebas suficientes en su contra, así que no lo arrestan. Lo que pasa ahora es que en un concierto, Natalie Maines, de las Dixie Chicks, mencionó públicamente el hallazgo del ADN, y Terry Hobbs, por decir eso públicamente, la demandó por difamación. Pero ¿qué pasa? Que el juez desestimó la demanda, porque Natalie solo estaba informando, no estaba acosando a nadie. Así que después de esto, Terry parece que desapareció del foco mediático, como que se escondió. Se pidió entonces al patólogo forense Vincent Di Maio que revisara las autopsias de antaño, que revisara el tema de los cuerpos, las heridas, para ver si en efecto fueron apuñalados o qué ocurrió exactamente con ellos. Y lo que él dijo fue muy revelador. Y es que las raspaduras y mordeduras no fueron hechas con un cuchillo, fueron hechas por una tortuga autóctona de la zona, la tortuga caimán. Y el arroyo en el que los cuerpos fueron encontrados estaba lleno de ellas. Tenemos el tema del ADN, el cabello, que no coincide. Tenemos el tema de las tortugas. Ya con esto el caso puede reabrirse. ¿Pero qué pasa? Que el juez de este caso seguía siendo el mismo que lo juzgó todo en 1993. El juez David Barnett. Y por increíble que parezca, se negaba a reabrirlo. Durante 18 años rechazó cada apelación, aun con evidencias, aun con pruebas. Se negó en rotundo. En 2007, los nuevos abogados de Damien dieron una conferencia en la Universidad de Arkansas y presentaron no solo evidencia real, sino que además llevaron con ellos a expertos reales. Entre ellos se encontraba Werner Spitz, quien trabajó en el caso de John Bennett Ramsey. También estaba Richard Surron, odontólogo forense experto en mordeduras, y el cual ayudó al FBI a atrapar a Ted Bundy. Y otra cosa muy interesante es que el abogado Lloyd Warford hizo público que el presidente del jurado, en 1993, conocía la confesión que Jesse hizo en comisaría. Tenía la información, se la contó al resto del jurado, y esa información no se mostró en el juicio. Él se hizo con ella, la difundió, y este era un fallo impresionante. Damian, Jesse y Jason estuvieron en prisión durante 18 años. Sus apelaciones se negaron constantemente, pero al final fueron escuchadas. Y ante ellos se presentó una posibilidad, la llamada Doctrina Alford. La Doctrina Alford básicamente es declararte culpable mientras mantienes tu inocencia. Soy inocente, pero me conviene declararme culpable. Y si firmaban eso, los chicos serían libres. Pero para que eso ocurriera, los tres tenían que estar de acuerdo. Damian firma, obviamente, Jesse firma, pero Jason, al principio, dice que no. No es culpable, es inocente. No dirá que es culpable cuando realmente no lo es. Pero si no firma, Damian podría morir. Si no firma, habrá un juicio, se repetirá todo. Y hasta ahora la justicia ha ido en su contra. El sistema no ha funcionado. Y si falla otra vez, Damian va a morir. Así que Jason finalmente firma. Y los tres son liberados el 19 de agosto de 2011. En este punto os preguntaréis, ¿y entonces quién diablos lo hizo? ¿Se siguió investigando? ¿Se hizo algo? Y la respuesta lamentablemente es no, porque legalmente ellos son culpables. El caso no va a investigarse más, está cerrado. No obstante, hay diferentes hipótesis y más sospechosos. El primero es el hombre de Bojangles, que la noche del crimen apareció lleno de sangre y barro en un restaurante de la zona. Este hombre nunca fue investigado, nunca lo buscaron. Así que en realidad sobre él no hay mucha información. De hecho, no hay nada. En segundo lugar tenemos a Mark Byers, padre de Chris. Mark Byers fue siempre muy vocal. Aparecía ante las cámaras, gritaba, montaba el espectáculo, exigía justicia. Estuvo muy implicado desde el minuto 1, exigiendo a la policía que hicieran algo, que buscaran a los niños, saliendo a la calle, buscando. Estuvo muy activo y realmente era todo un showman. Pero al mismo tiempo hizo cosas muy extrañas. De él se decía que era un tipo abusivo, que golpeaba a Chris, que no lo entendía, que el niño le sacaba de quicio. Y su historial no era el mejor que digamos. Se dice que tuvo problemas legales por robar a unos vecinos, también por tráfico de drogas, por uso de estas. Y en 1996, su esposa murió en extrañas circunstancias. Y justo murió cuando él tenía un amante. Fue una muerte bastante conveniente, pero debo deciros que él ayudó en todo momento. Vale que fue una muerte muy extraña y sospecharon que fue por consumo de drogas. Pero él estuvo muy implicado, pidió autopsia, pidió que lo investigaran, y por esa parte parece que se comportó. No obstante, cuando HBO está grabando el documental, Mark regaló a un cámara una navaja. Y el cámara inmediatamente notó que en esa navaja había como restos de sangre. La entrega a la policía, la investigan, hacen pruebas y descubren que el grupo sanguíneo
coincide al 100% con el de Chris, el pequeño Chris. Pero ¿qué pasa? Que Mark tiene el mismo grupo sanguíneo que él, así que la sangre también podía ser suya. Le preguntan al respecto, le interrogan. Y ahí Mark no sabe qué decir. Dice que nunca usó una navaja, pero puede que sí, para cortar carne. Le hacen el polígrafo, no sabemos cómo sale la cosa. Es todo muy extraño, pero con el paso de los años, cuando se muestra que los chicos de West Memphis, los adolescentes, ahora adultos, son inocentes, Mark Byers se acerca a ellos y les pide perdón, porque en su momento creía que fueron ellos, al 100%. Y en este momento les pide disculpas. Otro sospechoso, obviamente, es Terry Hobbs, el padrastro de Stevie Branch. Un caballo suyo fue encontrado en la escena del crimen, en un zapato de Mike. Y según un vecino, Jamie Clark Ballard, el día de los hechos, fue visto con los niños entre las 6 y las 6:30. Su coartada para esa tarde es inconsistente. Su coartada era un amigo suyo, que estuvieron buscando a los niños, dijo. Pero ese amigo ahora dice que no estuvieron juntos, que no quedaron. Un familiar dijo que con la muerte de los niños, Terry se puso a limpiar el cuarto de Stevie, cosa que nunca antes había hecho. Se pone a lavar la ropa, las sábanas, a tirar cosas a la basura. Y tiempo después, encuentran la navaja de Stevie en la caja fuerte de Terry Hobbs. Este detalle es muy interesante. Al pequeño Stevie recientemente, el abuelo le compró 2 cosas. Una bicicleta y una navaja. Y el pequeño iba siempre con ambas cosas. A su madre no le gustaba el tema de la navaja, pero nunca le dijo nada. Era un niño de 8 años, no tenía por qué llevar eso. Pero sus padres no le decían nada. No obstante, cuando vieron que Terry tenía esa navaja, él respondió que no le gustaba que su hijo llevara eso encima. Pero según la madre del pequeño, el día antes de morir, Stevie la llevaba encima. Se dice que Terry era un padre abusivo, que golpeaba a los niños, que los humillaba. Y tiempo después su hija Amanda lo denunció por abuso. Pero eso no es todo. Y es que se dice que especialmente le tenía manía a Stevie por ser el niño de mamá, por estar siempre pegado a su mujer, con ella, pidiendo mimos. Odiaba eso. Y la familia de Stevie cree firmemente que Terry Hobbs fue quien lo mató, quien los mató a él y a sus amigos. De hecho, para probarlo, o para más o menos dar fuerza a esta hipótesis, se refugian en algo que ocurrió en 1994. Y es que Terry golpeó a su mujer, y ella llamó a su padre y a su hermano. Llegan ambos a la casa, defienden a la mujer, se enfrentan a Terry, y este hombre saca una pistola y dispara al hermano. El hermano no fallece en ese momento, pero queda muy grave. Lo operan, el tema se complica, y entonces el hombre fallece. Toda la familia culpa a Terry por esto, y están convencidos de que esto demuestra que es un asesino, y que por tanto 100% mató a Stevie. Pero como os digo, es solo una hipótesis, no hay pruebas de nada. Y la última hipótesis apunta a 2 chicos que también eran oscuros, siniestros. Chris Morgan y Brian Holland. Estos chicos vendían helados en el barrio de los muchachos. Conocen a los pequeños de venderles helados, de verlos por la zona. Y cuando ocurre el crimen, automáticamente se van de viaje a California. Así que para la policía, están huyendo. Van a buscarlos, los arrestan, los interrogan durante horas, pero contra ellos no tienen nada en absoluto. Al irse a California, avisaron a sus padres, a sus amigos. Dijeron exactamente dónde irían, no estaban huyendo. Pero por simplemente viajar y por ser siniestros, ya eran sospechosos. En interrogatorio después de horas, supuestamente, como que dejaron caer que a lo mejor mataron a los niños, pero que no lo recuerdan. Y ya por eso, según la policía, ya eran sospechosos. Pero el comentario está fuera de contexto. Fue bajo presión, de muchísimas horas de vueltas y vueltas. Así que en el día presente, cualquier hipótesis podría ser la correcta. Por lo que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que alguna de ellas podría tener sentido? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido este caso, chicos? Sinceramente, ahí me tiene obsesionada. Es el clarísimo ejemplo de por qué siempre digo que creo en la justicia, pero no en el sistema. Porque el sistema claramente no es igual para todos. Y ahora no me rollo más, y os cuento lo que supuestamente vincula este caso con Stranger Things. Lo primero es el contexto. Un pueblo pequeño, todos se conocen, mentalidad muy cerrada, niños que van solos por la calle, en bicicleta, el grupo concreto de niños, los nombres, el apellido Byers, el nombre Mike y el lugar donde se encontraban, el Robin Hood Hills, porque supuestamente allí hacían como cabañas y recuerda mucho a la cabaña de Will. Y otra cosa que dicen que está vinculada con Stranger Things es el tema de que los 3 de West Memphis, los adolescentes, tienen el mismo rollo que Eddie. De hecho dicen que para crear a Eddie se basaron en ellos. Que Eddie estaba marginado porque era raro, le gustaba el metal, era fan de Iron Maiden. Y el nombre de Eddie lo eligieron supuestamente porque es la mascota de Iron Maiden. Que si no sabes quién es Iron Maiden, amigo, vive bajo una piedra. Es mi grupo favorito, ¿vale? Respeta. Yo honestamente creo que sí, que se basaron en este caso para crear Stranger Things, pero evidentemente el argumento de Stranger Things no es el mismo. De hecho,
No se aparecen en nada. Bueno, un niño desaparecido. Sí, niños que desaparecen. Vale. Pero eso lo pillas con pinzas, honestamente. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que realmente se basaron en este para crear Stranger Things? Y la palabra secreta es el número 3. Déjame 3 aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y por allí notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!